Entonces, señores, es un placer darle la bienvenida al seminario web del CCA. La esperanza no es un plan como tal, estrategias canadienses y mexicanas para América del Norte. Gracias por acompañarnos. Como la mayoría de ustedes saben, el acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México, conocido como TEMEC en México y USMCA en Estados Unidos, se acerca a su revisión obligatoria de 6 años, el 1 de julio. En virtud del acuerdo, se espera que los tres gobiernos indiquen si desean prorrogarlo por 16 años más. Y si no lo hacen, el acuerdo seguirá en vigor, pero pasará a un ciclo de revisiones anuales. Entonces, además de toda la retórica que sale de Washington, la oficina del representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, ha anunciado que las conversaciones comerciales con México comienzan el 25 de mayo, mientras que aún no se ha fijado una fecha para las negociaciones bilaterales formales entre Canadá y Estados Unidos. Hoy hablaremos cómo Canadá están abordando este momento, sus estrategias y en qué puntos van a coincidir o diverger. Tenemos la suerte de contar con tres personas con amplia experiencia en las relaciones norteamericanas. Démosle la bienvenida a Graham Clark, ex embajador de Canadá en México, Juan José Gómez Camacho, ex embajador de México en Canadá, y Eric Miller, experto en comercio y presidente del Rideau Potomac Strategy Group. Para comenzar, pongamos en contexto cuál es la situación actual y en qué se diferencia esta revisión de la última gran negociación comercial norteamericana. Entonces, preguntémosle a Eric, en este punto del proceso, ¿qué diferencia esta revisión del TEMEC de la renegociación del TLCAN del 2017-2018? Claro, Marta, gracias por la pregunta y por la invitación. Bien, el proceso de revisión o el proceso de renegociación no podría ser más diferente de lo que vimos en el proceso 2018-2020. En ese entonces se preguntaba qué había que cambiar para que el acuerdo tuviera un apoyo político y saliera adelante. El contexto político de Estados Unidos era tal que Donald Trump era un presidente nuevo, tenía a su alrededor muchos asesores que tenían mucha experiencia en las políticas comerciales y Trump realmente no había cambiado su grupo de asesores como el que tiene actualmente. Entonces tenemos que Estados Unidos ahora llega a estas negociaciones con preguntas reales de la estructura del contrato mismo. En el 2018 al 2020, esencialmente agregamos algunas cosas, restamos otras, pero el cuerpo del contrato que se llamó como el TEMEC o el CUSMAC, dependiendo del país, era realmente similar al TLC original, pero ahora vemos una situación donde esperamos, por lo menos eso es lo que estamos viendo por ahora, que tendremos algo trilateral, sí, pero será un acuerdo más bilateral encima. La relación de Canadá y México va a depender de la sociedad transpacífica, sí, pero Estados Unidos y Canadá y Estados Unidos y México tendrán sus propios acuerdos bilaterales. ¿Cómo van a funcionar y cómo van a encajar entre sí? Es algo que aún no sabemos. Y realmente, este es algo que está en desarrollo. También quiero resaltar, ya que tenemos a los dos ex embajadores aquí con nosotros, que tenemos actores muy diferentes ahora. Cuando se hizo la renegociación, antes teníamos el gobierno de Peña Nieto, ya terminando su tiempo, su periodo, también teníamos a Justin Trudeau en Canadá, pero ahora tenemos otros protagonistas en Estados Unidos que tienen diferentes posiciones, diferentes actores en cada país. Y lo último que quiero decir
es que este título, que la esperanza no es un plan, proviene de lo que dijo Mark Carney de la guianza y nos dio una conferencia donde dijo que los vínculos de Canadá y Estados Unidos ya no son tan fuertes como eran antes y aún del hecho que estamos viendo una relación que está cambiando de manera fundamental entre los tres países. Cambió poco entre el 2018-20, pero en este momento vemos que todo puede cambiar dependiendo de qué pasa en los próximos meses. Gracias, Eric. Gracias por ese contexto. Graham, quiero invitarte ahora de cuáles son las áreas que Ottawa quiere proteger, mejorar o incorporar al actual proceso de revisión. Como ya Eric habló de lo bilateral y todo, ¿nos cuentas, por favor, cómo ves desde Ottawa? Lo fascinante es la diferencia que el gobierno canadiense y mexicano tiene en cuanto a esta negociación, a esta revisión. Los mexicanos se metieron de una. Marcelo Ebrard, que es el negociador líder, ha sido muy activo y ha estado muy presente en las discusiones privadas y las conversaciones públicas sobre este asunto. Nuestro negociador líder, que es Mark Carney, con seguridad, nuestro primer ministro, creo que está tomándose su tiempo con mayor paciencia y espera en un momento en que el presidente pueda ser más vulnerable o tenga una administración que más vulnerable si pierde el Congreso y posiblemente el Senado. El riesgo, sin embargo, de esperar es que el presidente también sabe que él puede hacer algo que sea impredecible, que es como él opera. Para responder tu pregunta, creo que hay ciertas cosas en la mesa, temas a largo plazo como lo lácteo, o esto es algo que queremos proteger. Los norteamericanos dicen que no les gusta que no tengan los tragos en las estanterías, en el LCBO y en Quebec, etcétera. Y eso es algo fácil para nosotros corregir. Y al final del día está el problema de la soberanía, que es importante para México y para Canadá. Canadá quizás desde el punto de vista más retórico que el México, y ahora Juan José hablará más de este tema, pero creo que es importante subrayar que esto no es una negociación de una política comercial, sino que hay mucho más en la mesa. Temas de seguridad, claro, para ambos países, pero creo que más para México, que será parte de la conversación, aunque no sea parte de la negociación comercial como tal. Gracias, Graham. Emba- Embajador Juan José, ¿nos puede responder esta misma pregunta, pero desde la perspectiva de Ciudad de México? Claro. Y gracias por invitarme. Permítame hablar de la primera pregunta que hiciste y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Eric, pero quiero agregarle algo, si me lo permite. La política es diferente y algo que es completamente diferente hoy a lo de antes, aunque retóricamente era igual, es que en este momento el presidente Trump, no, el presidente Trump no le gusta NAFTA, nunca le gustó, pero permitió la negociación. Pero ahora no solo no le gusta la USMC, sino que parece que es verdad que a Trump no le gusta estas negociaciones y, y sacarlas adelante. Y Jameson tiene una labor muy difícil frente a él
está cruzando una línea muy delgada entre sacar adelante la renegociación o la revisión de este tratado, por un lado, o tener un jefe que no le gusta el tratado y probablemente no lo quiera. Y ahí radica la gran diferencia de lo de hoy y antes. Y también tenemos una guerra comercial y unos aranceles alrededor del mundo, pero también con México y Canadá. Entonces, las condiciones son fundamentalmente diferentes, la política es diferente, la situación en Estados Unidos mismo es muy diferente. Entonces, el desafío es enorme. La estrategia de México y qué quiere México. Graham, que nos conoce bien, usted ha dicho algo. Sí, México está encima del tema. Tenemos un líder muy metido en el tema que se mete en los diálogos, en un diálogo permanente con Estados Unidos y ha sido clave. Pero hay un esfuerzo también entre Canadá y México y compromisos entre ambos países para consultarse entre sí, permanecer con buenas comunicaciones cuanto sea posible. ¿Pero qué quiere México? Yo diría un par de cosas que sé que Canadá también quiere. Uno, queremos que el tratado permanezca en vigor. Antes del que queremos que el tratado permanezca en vigor. Y creo que es claro que va a permanecer en vigor. Pero muchas cosas pueden suceder. Pero claro, es una prioridad para el gobierno mexicano que el tratado siga en vigor. Segundo, que creo que también lo comparte Canadá, quitarles los aranceles y quitando, por ejemplo, con el acero y con el aluminio, pero también la certidumbre que no se van a imponer más aranceles, porque aún si exitosamente renegociamos el tratado, que creo que lo haremos, en 6 meses o dentro de un año después de firmarlo, si se presentan de nuevo los aranceles después de la negociación, la idea que el presidente de Estados Unidos en cualquier momento puede imponer aranceles es algo que tenemos que tener presente. Otra prioridad para México, como, como, como Marcelo Ebrard y dijo cuando vino a Ciudad de México, como bien saben, él vino a hacer unas consultorías en México en abril, es el tema de la seguridad. Y eso lo comparte Canadá. ¿Y qué quiere decir la seguridad económica? Integración de cadenas de suministro, el desafío de los componentes chinos, ¿cómo manejamos eso? Es un tema muy complejo. Otra prioridad, no es solo mexicana, sino que se convierte en una prioridad, porque es una prioridad para Estados Unidos y es las reglas de origen. Otra prioridad que para mí es muy clara son los minerales críticos. Y le agregaría otra prioridad para México sería cómo integrarse en áreas tales como con la IA, los semiconductores conectados con los minerales críticos. Es decir, solo exportando o importando bienes. México debería de ser parte de la cadena de suministro de estas industrias también. Aquí termino. Gracias, embajador. Eric, volvamos contigo. Los dos embajadores ya mencionamos las prioridades de cada país y también hemos escuchado algunos temas que ambos consideran que son de interés. ¿Nos cuentas más sobre eso, Eric? ¿Y dónde están esas alianzas? Y sé que se ha hecho mucho viaje entre Canadá y México. Cuéntanos, por favor, de esas alineaciones. Yo creo, a ver, quiero ser cauteloso aquí, pero creo que el mayor nivel, uno de los puntos de la divergencia que hemos visto, no entre Canadá y México, pero en cuanto a los temas con Estados Unidos, es
que llegar a un acuerdo es importante para Canadá y México. Canadá tiene mucha gente que como primer ministro Harper y todo, y dicen que ninguna negociación es mejor que una mala. Y eso discrimina contra Canadá en muchos aspectos. Y en México tenemos una estructura de producción. México, como cualquier país, con negociaciones sofisticadas, tiene equipos con límites, sí, pero México ha sido proactivo buscando un acuerdo, simplemente porque no tiene amenazas de soberanía. Ustedes, cientos de miles de empleos al norte de México que dependen de la fabricación para exportar todo a Estados Unidos. Entonces, la disposición de quitarse es diferente entre Canadá y México, claro. Pero ambos países realmente están comprometidos a eliminar los aranceles, sí. Algo que el embajador Greer ha tratado de hacer que ambos países acuerden es que algún nivel de arancel va a ser necesario, sí. Y en esencia, yo diría que la administración Trump realmente hace que todas las naciones en Europa y en Asia, excepto China, esencialmente tengan unos arreglos comerciales poco buenos. Por ejemplo, cosas que llegan a Estados Unidos sin arancel y cosas por el estilo. Entonces, pero ese tipo de estructura no funciona en el contexto norteamericano porque casi todo el comercio entre los tres países es de producciones masivas, bienes que se mueven entre las fronteras. Y hubo un estudio que surgió y es que en promedio la exportación mexicana a Estados Unidos, el 40% es para Estados Unidos. Depende del sector, pero tal vez el automotriz sea un porcentaje mayor. Y una exportación de muchas partes de Asia es solo 3 a 4 centavos a Estados Unidos. Entonces uno se imagina que Estados Unidos quiera comerciar más con sus vecinos porque le da un beneficio y a los productores que no obtienen de otro lugar, pero esto no parece que es algo que entiendan bien. Y la realidad de tratar de desenredar estas relaciones que son tan diferentes de que fueran con Japón o con Europa, ¿sí? Lo último que quiero decir es que a medida que en este momento hay dos investigaciones en curso bajo la sección 301, que en el caso de México se incluye en la investigación de la fabricación de sobrecapacidad, un término que surge del sector del acero, pero cubre muchas fabricaciones y hay investigaciones también de mano de obra. Bien, bajo el artículo 23.4 del MCA de Estados Unidos, los países han acordado y ya se ha quitado la mano de obra forzada, pero Estados Unidos no está feliz con el resultado. Entonces, Estados Unidos se va a meter más con esta investigación. Entonces, si decimos que hay un libre comercio en la mesa, podemos tener estas investigaciones y esto da para aranceles. Entonces, es una mezcla compleja en este momento y yo creo que México y Canadá sustancialmente quieren lo mismo. Embajador Juan José, ¿quieres hacer algún comentario de lo que acaba de decir Eric en cuanto a lo que está surgiendo de Washington y la posición de México? No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo de que es una mezcla compleja, que México tiene un mayor nivel de integración
que hay muchos empleos que dependen de este tratado en México y que la economía mexicana está muy vinculada con a la de Estados Unidos. México, como bien saben, es el primer socio comercial de Estados Unidos y ya tenemos 900 billones de dólares en comercio bilateral. Es una gran cantidad de recursos o dinero, pero para México es algo gigantesco. Entonces, para México, claro, es una prioridad mantener el tratado vivo, pero eso no significa que queremos dejarlo a cualquier precio. Claro, estoy de acuerdo con lo que dice Eric. Tiene que estar en vigor, pero mejorar, tiene que ser claro, tiene que incluir certidumbre para los inversionistas, para las reglas que se aplican. Y una vez tengamos la certidumbre y los inversionistas con certidumbre, podremos hacer los negocios mejor. Entonces, sí, en general estoy de acuerdo con lo que dijo Eric. ¿Me permiten incluir algo? Estoy de acuerdo con lo que dijiste, aunque lo que no lo he escuchado claramente de México, como nosotros en Canadá sí lo hemos dicho. Tampoco hemos escuchado. A ver, el gobierno de Carney, parte de su retórica es la diversificación y buscar otros mercados y crear relaciones comerciales aparte de Norteamérica, pero no lo he escuchado de la misma manera de México. Y lo tercero que quiero decir, hablamos hace un año y se dijo que lo único que importaba entre Canadá y México era la relación económica. Y hablamos de visas y relaciones humanas y todo. ¿Ustedes creen que existe la posibilidad de que entre México y Canadá, visa a Estados Unidos, simplemente saber qué es lo que planea y pensar el otro tiene importancia? ¿O simplemente vamos a jugar el juego de siempre, donde tenemos o intentamos tener nuestro propio negocio con Washington sin tener presente el tercero? ¿Me permite responder? Claro. Gracias. Sí, creo que la respuesta es sí. Y Graham y yo hemos trabajado en esto mucho. Ambos, cuando fuimos embajadores, tocamos mucho ese tema. Puedo hablar desde la perspectiva de México, pero probablemente podría decir lo mismo por Canadá. Claramente existe una necesidad estratégica para que México sea más cercano a Canadá. Y de nuevo, creo que eso se aplica igualmente para Canadá, sin importar Estados Unidos. Con eso dicho, el problema que Canadá y México tienen siempre o siempre ha tenido y probablemente va a permanecer. Y es que por el silencio de Estados Unidos, la relación entre México y Canadá tiende, es determinado por nuestra relación con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos absorbe los esfuerzos de ambos países y está en la mitad. Pensamos que Canadá y México son vecinos, pero no. Geográficamente no somos vecinos, estamos muy lejos y Estados Unidos está entre ambos países. Entonces lo que México y Canadá tienen que entender, y creo que Graham y yo lo entendimos bien, es que México es fuerte, Canadá también, las relaciones, tenemos estrategias, pero esto no es automático, porque todas las fuerzas, hay muchas fuerzas de por medio que eh, apartan a los dos países y la administración Trump actual nos apartan aún más. No sé si es algo que quieran hacer, pero la naturaleza de lo que sucede tiende a separar a México y Canadá porque crea diferentes incentivos y ambos países son países muy diferentes. Entonces, para resumir,
Nos necesitamos, México y Canadá, sí. Existe más o menos un gran esfuerzo por vernos personalmente, desarrollar percepciones estratégicas. Canadá acaba hace un par de meses de tener el mayor negocio comercial. Vino una misión de 400 personas de Canadá a México, pero a la vez, como dije, en un contexto como el actual, los incentivos son diferentes, las fuerzas son diferentes. Existen muchas cosas que separan ambos países y hay un gran esfuerzo que hay que hacer para permanecer unidos. Si lo podremos lograr, espero que sí. Pero de nuevo, Graham y yo hemos visto esto una y otra vez y es un gran desafío, pero yo ya no estoy en el gobierno, pero sí puedo decir por lo que veo en México, es que para México esto es claro y veremos qué pasa. Eric, ¿quieres comentar, hacer algún comentario? Y puedo agregar algo si no les molesta. Lo que los embajadores acaban de decir sobre Canadá y México vis-à-vis Estados Unidos. ¿Cómo ves la estrategia de Estados Unidos? No solo por la divergencia de ambos países, sino cómo responde Estados Unidos a las prioridades que podría tener México y Canadá en la relación bilateral y entre ellos mismos. Primero, la relación Canadá-México. Yo diría que ambos embajadores tienen la razón, pero sí diría que vamos a es que no tenemos la infraestructura para construir las relaciones a largo plazo que se necesitan. Bien, algunas cosas son personas con personas, pero por lo que sé, no existe un estudio de mexicanos yendo a estudiar a Canadá o viceversa. No hay canadienses que se vayan a estudiar a México. Y tenemos que construir una infraestructura para que la gente cuando haga un progreso en su carrera conozcan mejor las relaciones. Entonces, teniendo esto presente, sigamos. Estados Unidos se centra mucho en lo que conoce, la fabricación, es tratar de obtener concesiones de temas clave. Entonces hemos visto todas las discusiones de los lácteos. Uno de los desafíos es que es una cuestión financiera porque son miles de millones de dólares de créditos para granjeros lácteos. También tenemos el tema, el contenido de China en la cadena de suministro. Tenemos las reglas de origen que se deben de reestructurar para manejar ese tema, para garantizar que haya un buen rigor en la aplicación de esas reglas de origen. Pero también hay otras cosas. Aquí tengo el testimonio del embajador Greer ante el Congreso de Estados Unidos en diciembre. Y él habló de desarrollar mecanismos para penalizar el offshoring de la producción de Estados Unidos en Canadá y México como resultado de cuestiones arbitrarias. Bueno, esto suena que Estados Unidos busca algo en el acuerdo para tener más inversiones en los países vecinos. Entonces, la cuestión es, ¿cómo funcionaría algo así? Ayer la General Motors anunció una inversión de 690 billones de dólares en San Catherine. También las empresas de Estados Unidos están anunciando cosas que están haciendo en México. Esto va contra las restricciones. ¿Cómo se puede monitorear esto? ¿Se puede compensar de alguna manera no tener esas inversiones? Entonces, parte donde Estados Unidos no se ha resuelto es que
¿Hasta dónde? En esencia, quiere realmente señalar las relaciones con los países versus dejar que los inversionistas inviertan donde puedan encontrar un buen retorno. Canadá y México se han vuelto muy atractivas para que Estados Unidos inviertan ambos países en diferentes sectores, sí, pero en esta negociación hemos visto que la administración Trump quiere mejor negociaciones bilaterales. ¿Por qué? Porque en el caso de ambos países y de otros también, salvo China, Estados Unidos va a ser el jugador más grande y tendrá más poder. Entonces, ambos países se están tomando posiciones que tengan para contrarrestar, pero hay cuestiones en cuanto a las exigencias que si se aplican, cómo se presentan, eh, radicalmente pueden no solo cambiar la estructura, pero también la operación de este tratado. Gracias, Eric. Acabas de tocar el tema de China y eso es un espacio que los tres países están tocando. Graham, te invito a hablar sobre eso y también al embajador Juan José. Yo diría sí, obviamente. Eso debe ser el tema que los tres países deben de tocar y deben de discutir y de buscar un consenso. Es difícil con la administración actual en Washington, pero lo dije cuando fui embajador. Tenemos que discutirlo, pero mi pregunta a Juan José y a Eric también es, tenemos la discusión sobre el aspecto comercial, las negociaciones comerciales que vienen y los demás temas que, los temas de seguridad y la vulnerabilidad política de los tres países, viendo la agenda en los próximos 6 meses o un año. Y eso cómo tendrá un impacto en esa negociación, porque con seguridad va a tener un impacto, ¿verdad? Diferentes cosas podría responder. A ver, permítame hacer un comentario de lo que dijo Eric. Luego hablaré de China y luego la pregunta de Graham. En cuanto a la división de México y Canadá y mejor buscar acuerdos bilaterales, yo no veo la lógica detrás de eso. Yo no creo que eso haga que Estados Unidos se haga más fuerte con eso o que los otros dos países sean más débiles. Yo creo que la simetría entre Estados Unidos y los dos vecinos es enorme, primero. Segundo, la naturaleza de la economía de Estados Unidos y de Canadá son fundamentalmente diferentes. Y NAFTA, la USMCA, y lo que resulte de esta negociación, que insisto, siempre ha tenido componentes bilaterales, esta vez más, con seguridad que sí. Ahora bien, China, de China hay que hablar. Es un tema muy complicado, afecta al mayor inversionista de México. Yo me imagino, no lo sé con certeza, pero me imagino que lo mejor es esperar aquí y ver si, si vamos a tener una buena negociación, ver cómo va a ser la negociación entre China y Estados Unidos. Y una vez ellos decidan cómo va a ser la relación y cómo va a continuar comercialmente, reglas, aranceles, inversiones, ahí tendremos un mejor panorama. Segundo, de China. Entonces tiene que haber una coordinación entre los tres países, sin duda. Segundo, hay áreas, un tema crítico en la región es la seguridad. Entonces, sin juzgar
a China, claramente hay áreas donde los chinos o la inversión china no sería aconsejable. Los satélites, la nube, los chips, cosas que no conocemos. Entonces, probablemente los tres países van a tener que hacer inversiones en sectores muy estratégicos. Sin embargo, y probablemente esto se aplica más a México, pero Graham y Eric saben más, es que la cantidad de bienes intermedios chinos en los suministros de de Norteamérica es importante y no tenemos nada con qué reemplazarlos. Entonces, ahí los tres países, creo, por lo menos México, tiene que tener mucho cuidado, que es a qué le estamos poniendo aranceles. Si es a los bienes intermedios, que son componentes o partes de la cadena de suministro de Norteamérica y los bienes que van a los tres países, entonces nos estamos disparando nosotros mismos y eso va a ser algo muy complicado con reglas de origen, etcétera. En cuanto a México, qué pena, Graham, me perdí con China. ¿Me recuerdas tu pregunta? Mm. No, tú me estabas desafiando. No, entonces, no, yo, no, no, no estoy charlando. Cuéntame, cuéntame. Creo que debes de volver a Ottawa, pero eso es otra cosa. No, mi pregunta fue sobre las vulnerabilidades políticas de los tres países. Tenemos que tener presentes las dinámicas políticas en los tres países, que son tan diferentes. En Canadá, el Frente Lácteo, que ya se mencionó, ustedes tienen un presidente que está en un momento complejo. Ella, ¿cómo están las vulnerabilidades de ella dentro de su propio partido? ¿Cómo ves tú eso? Claramente no juega. Permítame responder esto diciendo que ese es el arte de ser un buen político. Esto no es inusual. Cada proceso o negociación internacional complejo se vincula completamente a las realidades sociales, económicas y políticas del país. Y los líderes, tenemos un primer ministro y dos presidentes que tienen sus propios desafíos y agendas domésticas. Entonces, no puedo decir más, pero yo respondo que sí, tiene un efecto. Pero sobre esto yo confío porque son buenísimos políticos y hay que manejar unos equilibrios muy grandes, especialmente Canadá y México. Ambos líderes necesitan continuar con esta negociación. Para mí, lo que es claro, por lo menos por parte de México, es que debido a la integración entre ambos países y la integración y la economía mexicana en Estados Unidos, aún si queremos diversificar, lo cual es bueno, el volumen es Estados Unidos, ahí radica. Entonces, personalmente puedo decir que para que el gobierno mexicano pueda avanzar el país y crear prosperidad y crecer económicamente, crear empleos y empleos mejores pagados, etcétera, etcétera, México necesita un crecimiento económico muy robusto y para ello necesita una integración muy fuerte con Estados Unidos. Tiene Estados Unidos como vecino, es al norte y esta es nuestra realidad. Eso es lo que yo diría. Gracias, embajador. Eric, mucho
mucho se ha dicho por parte de ambos embajadores. Bueno, primero, en cuanto al punto de China, algo que es importante que hay que hacer es comparar el acuerdo de Canadá-China que se hizo en el 2026 con el que hizo China con Estados Unidos en noviembre de 2025. Ambos fueron bastante parecidos en su alcance, que fue moderado. Estados Unidos hablaba de accesos diferentes, de diferentes productos. Estados Unidos quería, debería ver exportaciones más a Canadá y algunos compromisos de crecimientos futuros. Entonces, la retórica que sale de Estados Unidos en cuanto a que Canadá ya es un estado que tiene mayores em, vínculos con China no es realmente algo que se basa en la realidad. Pero China sí tiene diferentes partes y juega un papel importante en todo esto. Y hemos visto que como las reglas de origen y la sección 232 de aranceles ha funcionado, el contenido de Estados Unidos ha favorecido el contenido de Canadá y México en cuanto a automóviles y eso tiene que ver con el sector de partes en Canadá hasta a largo plazo. Entonces la pregunta de cómo vemos esto, si es el contenido de norteamericano o el de Estados Unidos o canadiense o mexicano, es algo muy importante. Y luego, el embajador Juan José Gómez dice la verdad. Esto es manejado por políticos excelentes, con buenas burocracias que los respaldan. Y cada líder tiene que navegar el tema de la soberanía. Estuve en México cuando apenas comenzó Trump y una de las discusiones que tuve es que podría acabar esto con México y ellos dijeron, es que Estados Unidos se meta en la soberanía de México. Y eso es algo que se tiene que manejar, es manejado y es un desafío. Para Canadá, la situación es muy diferente. La retórica de ustedes era del Estado 51, la amenaza de que vuelen sobre Estados Unidos sin autorización. Y efectivamente, ¿qué ha hecho esto? Ha cerrado el espacio político que tiene el primer ministro Carney. Hace poco hablé con alguien y la pregunta fue, aún si tenemos un buen negocio entre Canadá, Estados Unidos o los tres países, ¿cómo convencemos a los que votan que fue un buen negocio? Porque el desafío radica en el hecho de que Trump no creo que ganaría un concurso de popularidad en Canadá o México. Y hay una línea muy delgada entre convencer a la gente que tenemos el mejor negocio y tener oponentes que digan, no, ustedes son débiles, les faltó hacer esto, pudieron mejorar en esto. Entonces, cuando tenemos estos conflictos, crean complicaciones en cuanto a sacar adelante una mejor negociación. Es un punto fascinante el que acabaste de tocar, Eric. Me pregunto entonces, ¿a dónde está el umbral mexicano aquí en cuanto a cuál sería un negocio aceptable o no? O eso ni siquiera lo han tocado. Los mexicanos conciben no tener este acuerdo para nada. Yo no creo, pero sería una pregunta que le debes de hacer a la presidenta Chambao. A mí no, yo no sé. Pero creo que México está convencido que va a haber un tratado y que será bueno. Yo también. Yo realmente estoy convencido que México tendrá mucho éxito en cuanto a esto. No solo
Y tengo que decirlo, México tiene una gran capacidad para hacerlo, pero también porque hay sector privado, hay un sector privado de Estados Unidos muy interesado en que se dé este tratado. Entonces no es solo que es un país grande con vecinos pequeños que quieren chupar rueda, no, no. Se trata de sectores industriales muy integrados, de producciones muy integradas entre México y Canadá. Hay grandes inversiones de Estados Unidos en México, grandes beneficios para el consumidor de Estados Unidos y los empleados de Estados Unidos, etcétera. Entonces, cuando uno ve las empresas de Estados Unidos que hablan de este proceso en Estados Unidos, todos están a favor y también presionan para seguir adelante. Entonces, no es solo México y Canadá que están solos tratando de negociar. Hay mucha gente dentro de Estados Unidos a nivel político y económico que están detrás del tratado. Entonces, francamente, yo creo, a ver, veamos cómo salen los cambios, las modificaciones del tratado, cómo se va a dar. Pero yo creo, y estoy convencido que habrá un tratado y que será bueno. Si va a ser perfecto, no creo. ¿Va a ser lo que todos queremos que sea? No creo. El mundo ha cambiado, Estados Unidos también, el mundo comercial también, pero en lo general yo creo que va a ser bueno. Gracias. Tal vez sea esperanza. Una buena estrategia, buena estrategia. Yo estoy convencido de que va a suceder y veo que México es interesante. Gracias, embajador Graham. Volveré a ti. Ay, Dios. Sí quiero preguntarte con lo que, como tú le preguntaste al embajador Camacho, ¿qué sería un mal negocio para Canadá en este caso? ¿Y qué estrategia ha adoptado Canadá para las conversaciones? No hay en este momento una fecha. ¿No es eso ya fascinante? Tenemos a Marcelo metiéndose en las negociaciones y con las discusiones y el gobierno de Carney ha sido mucho más precavido y está jugando el juego de tener más paciencia estratégica. Es interesante comparar esto y con seguridad alguien va a hacer la tesis sobre este tema, pero me parece fascinante. Y para lo que dijo Eric en cuanto a cómo vender un buen negocio a votantes canadienses que dudan y sospechan de la administración de Estados Unidos actual, eso va a ser un gran desafío, sí, para el gobierno canadiense de ahora en adelante, aunque el negocio sea bueno. Yo no voy a decir que sería un buen negocio, pero sí, pero la disminución de los aranceles para un nivel aceptable político sería algo bueno. Los lácteos son un tema sobre la unidad nacional que sería aceptable en ese frente. Me parece que sería bueno tenerlo presente. Muy bien. Permíteme agregar la certidumbre, y eso se aplica también para Canadá, la certidumbre. Tenemos que volver a meter la certidumbre en este ambiente en Norteamérica, ver cómo son las reglas. Depende de los que votan en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, pero las elecciones son en noviembre y esto tiene que salir antes en julio. Entonces, esperar por la temperatura, para que cambie la temperatura Estados Unidos o baje.
No, eso empieza en Eric, julio. do you want to comment on that? Yep. Eric, ¿algún comentario en cuanto a qué hace un buen negocio donde haya reciprocidad arancelaria? Otro sería protecciones en cuanto a las aplicaciones futuras de aranceles a lo largo del país. Por ejemplo, tenemos recursos arancelarios con la sección 301 de Estados Unidos. Vemos que es investigaciones a lo largo de países y no ya de solo productos. Pero un gran elemento bueno, creo que sería difícil para Canadá aceptar, tiene que ver con la inequidad. Si tienes algo como un negocio como el que se hace con Japón, con un arancel del 15%, y, por ejemplo, tenemos aranceles 15% los que van de Estados Unidos, perdón, de Canadá a Estados Unidos y cero arancel de Estados Unidos a Canadá. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso en Canadá. Hay un umbral donde ciertas industrias no son viables. Entonces, si hay aranceles, van a permanecer. Entonces, algo que valga la pena firmar es algo que dé beneficios, no perjudique el crecimiento y todo a largo plazo. Y yo creo que eso es lo que va a ser crucial y hay que tener presente. Me permite preguntarle a Graham y a Eric, quisiera saber, soy escéptico, aunque entiendo, no la idea de la diversificación que México siempre ha buscado, siempre lo hemos buscado, pero tiene sus límites, claro. Y nuestro comercio con Estados Unidos es el 75-80%. Entonces sí podemos diversificar, pero tiene sus límites. El nivel de integración es sustancial. ¿Hasta dónde es realista esa idea de dejar el tratado y seguir adelante? A ver, esto no es lo que quiere la gente de Canadá, pero para citar lo que dijo Jan Manley, el, eh, los tratados de libre comercio son buenos, pero si no se pueden tener, no se pueden tener. Si vemos una situación donde no, que lo que la mesa, lo que vemos en la mesa no nos da, eso hace surgir muchas preguntas, claro. Entonces, nadie quiere terminar en una situación como esa, pero si no tenemos libre comercio, por la proximidad geográfica, de todas formas se va a dar. Pero lo que sí quiero resaltar es la estrategia que la CCA en sí sacó a finales del año pasado, donde dice específicamente que hay estrategias que no se están utilizando para que Canadá pueda expandirse en Latinoamérica, copiando lo que hace Japón y Corea, especialmente lo que estos otros dos países hacen globalmente. Entonces, la diversificación en sí no es dejemos el tratado y salgamos adelante, no. Es una manera de buscar la prosperidad, pero no queremos una explosión nuclear, pero si surge, Canadá va a tener que manejar eso. Sí, pero eso se aplica a México también. Juan José, yo creo que fue interesante lo que dijo Stephen Harper hace un año, que si él fuera el primer ministro, él podría compartir, dijo algo como que los canadienses podrían aguantar cierto dolor económico y sí, los canadienses
sí están dispuestos a ese dolor y están unidos a, a respaldar la postura del gobierno actual. A ver, pero no sé qué pasa con México. No, una cosa es la diversificación, estoy de acuerdo contigo. Hay que buscarla, tenemos que buscarla, todos, pero tiene sus límites, porque la geografía es la geografía, ¿no? Pero mi pregunta es, obviamente, como dijo Eric, si el resultado de la negociación es catastrófico, es una bomba nuclear, entonces el mundo cambia, Norteamérica cambia, esa es otra historia. Pero permanezcamos en la posibilidad de que sí tendremos un tratado. Mi pregunta es, la diversificación sí, pero no quiero utilizar la palabra eliminar, pero no tener un tratado entre Canadá y Estados Unidos para donde hay tanta inversión masiva. Sé que es una pregunta técnica, sé que no tendría la respuesta. Eric tal vez sí, pero yo no lo veo tan fácil. Y el dolor económico no es en 6 meses de duración. Volviendo a tu cuestión de la política. El umbral del dolor que las sociedades pueden aguantar también tiene límites y se refleja de inmediato electoralmente. Entonces, ahí es donde radican mis dudas. En México no. México quiere el tratado y por eso uno ve al gobierno con, con una estrategia muy proactiva, asertiva para sacarlo adelante. A ver, miren, una de las cosas que es fundamental aquí en cuanto a lo que los dos embajadores han dicho es que lo que vemos ahora es un proceso que no creo que se centre en qué pasa si el tratado se desaparece, no. Volviendo a juega juegos tontos y gana premios tontos. Entonces nos arriesgamos a una catástrofe económica, porque si falla, va a fallar mal. Canadá va a tener retaliaciones y todos los exportadores acostumbrados a llevar cosas a supermercados a Canadá, de Estados Unidos, tendrán que pagar 25% de aranceles y tendrán que ver qué significa todo eso. Entonces, no es solo una discusión técnica, también hay que tener presente que tenemos un buen negocio aquí y no podemos jugar con esto demasiado tiempo porque vamos a terminar en una situación donde vamos a cantar lo de Taylor Swift. Estoy de acuerdo, claro. Graham, ¿quieres decir algo? En cuanto a la diversificación, puedo decir, uno puede invertir mucho en Norteamérica y también diversificar, claro. Yo creo que eso sucede al final del día y eso es bueno, claro, para Canadá. Pero no creo que el mismo mensaje salga de México, pero tal vez no he prestado atención a lo que dicen los interlocutores como Juan José Camacho. Claro, hay que ver cuántos acuerdos a futuro tenemos. Y eso no es pro forma, es porque México siempre ha buscado la diversificación y un comercio más global, pero la geografía es la geografía. Una de las relaciones bilaterales más interesantes en 10 años es la de México con Vietnam. Y Vietnam va a llegar a un punto, no con precios similares a los de China, pero tendremos unas interconexiones bien interesantes entre México y Vietnam. Estamos de acuerdo todos, qué bueno, qué bueno. Qué buenos, eso es lo que Taylor hace con uno. Reconozco que ya hemos tenido, quiero que antes de terminar, agradecerles a los tres
por esta conversación tan rica. Gracias a Graham, Eric, Juan José. Gracias a usted. Quiero resaltar que Graham y Eric son de la Junta Directiva de la CCA. Gracias por su tiempo y energía. Y quiero invitar a aquellos que nos siguen en este momento a hacerlo en las redes sociales y se mantengan informados sobre los próximos eventos y la programación de la CCA. Recuerden, los videos en inglés, francés y español estarán disponibles en nuestra página web pronto. De nuevo, muchas gracias a todos. Tengan un buen día. Gracias. Qué bueno verlos, Graham, Eric. Bueno verlos a todos. Adiós. Chao.